Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Como dicen algunos, prosperados y en victoria. Aleluya. Bien. Ay, esta tecnología ahora, ¿verdad? No estoy rajando, ¿ok? ¿Saben qué es rajar? Bromear, fachento, impresionando con esta manzanita, no, ¿ok? Aquí hay dominicanos, mexicanos, centroamericanos, ¿verdad? Sí, nicaragüenses, costarricenses, americanos de los Estados Unidos. Sí, qué bien. Yo me siento en casa, la verdad. Fui parte de, hace muchos años, del inicio de Fuente de Salvación. Bueno, esa es otra historia, pero con eso les digo que les conozco más de lo que ustedes me conocen. ¿Sí? Muy contento, muy feliz de estar aquí con ustedes. Tengo entendido que se está transmitiendo, ¿verdad? Vía redes sociales. Ok. Quiero saludar a los pastores de esta iglesia, Pastor Darwin, donde se encuentre, a su esposa, a sus hijos. Igualmente saludar a la iglesia Fuente Salvación en este lugar. Y también, ¿dónde están los padres? Levanten las manos los padres. Qué bueno. Hay un buen grupo de padres en esta mañana. Así es que felicidades en su día, padres. Felicidades. Hoy celebramos entonces el Día del Padre, muy importante, ¿ok? Cuando entré allí en esta mañana, estaba aquí un hermano que estaba leyendo Lucas capítulo 15, ¿sí? Del 11 al 32, ¿sí? Levante la mano el que leyó este texto. Y yo me pregunté, ¿quién le dijo al hermano que leyera ese texto? Es mi parábola para esta mañana. Y los cantos que cantó la hermana de la adoración, ¿ok? El tema tiene que ver con el Padre, ¿sí? Así es que en esta mañana creo que todos estamos unidos, porque el Espíritu Santo es el que nos une. Amén. Es el que nos une. Y de pronto todo va sincronizando en el plan del Espíritu Santo en esta mañana. Me decía su pastor que me invitó, ¿verdad? Hace poco para estar con ustedes. Más bien yo le decía, pastor, ¿qué tema quiere que yo le lleve este domingo a su iglesia? Usted pida y simplemente yo voy a complacer el tema que usted quiera. Y me dice, pastor, tal vez no tenemos mucho tiempo, ok, para que usted se prepare una reflexión para el Día del Padre. Podría haber traído cualquier tema en esta mañana, pero solamente necesito pocos días, ¿verdad?, para preparar una reflexión después de 40 años de ministerio, imagínense, ¿ok? Y de leer la Biblia y conocer la palabra del Señor. Así es que yo quisiera, ¿verdad?, no solamente complacer al Padre, complacer al Hijo, al Espíritu Santo, también complacer al pastor, porque el anhelo de él era tener una reflexión, un mensaje
para los padres de familia en esta mañana. Así es que donde quiera que él esté, le estoy complaciendo. Traemos el tema, y qué mejor, ¿verdad?, para hablar del abrazo de un padre, del amor del padre. Qué mejor es la parábola que el hermano, ¿verdad?, que introdujo el culto en esta mañana, leyó para ustedes, y por cierto, dio una pequeña reflexión de lo que es la parábola del hijo pródigo. Así es que, hermano, simplemente lo que yo voy a hacer es continuar tu reflexión en esta mañana, y va dirigida no solamente a los padres, sino también que va dirigido, ¿verdad?, mi reflexión a todas las madres, a todas las familias, a todos ustedes, porque todos ustedes y yo tenemos un solo Padre. Amén. Tenemos un solo Padre. Así que por favor vaya a su Biblia. Soy todavía de la vieja generación de usar, ¿verdad?, la Biblia de papel, la Biblia. Todavía me siento un poco mal, ¿verdad?, cuando de pronto me dicen abra su Biblia y no la tengo y tengo que abrir el celular. Pero los que ya están en la nueva ola, la nueva generación, abra su celular. Abra su celular. Abra su Biblia entonces en Lucas capítulo 15, por favor. San Lucas capítulo 15, del 11 al 32. Vamos entonces a estar reflexionando en esta mañana en el pasaje, ¿verdad?, de San Lucas capítulo 15, verso 11 más bien, ¿verdad? Lucas capítulo 15, ok. ¿Lo tienen, hermanos? Sí, no lo vamos a estar leyendo todo el pasaje, ya le dieron lectura. Solamente, ¿verdad?, como punto de partida. ¿Recuerdan ustedes que el capítulo 15 de Lucas tiene tres parábolas? Tiene tres parábolas. Y el Evangelio de San Lucas es conocido, ¿verdad?, por el Evangelio de las parábolas. Y tenemos una parábola allí que es la oveja perdida, ¿sí? La oveja perdida. Luego sigue la parábola ¿de qué? De la moneda perdida. Y luego sigue la tercera parábola del hijo perdido. No del hijo pródigo, que aunque significa eso, ¿verdad? Pródigo, perdido. Uno que malgastó, uno que derrochó. Entonces tenemos una unidad literaria. Desde arriba hacia abajo. Una oveja se ha perdido. Conocen la historia, ¿verdad? Y hasta canciones hay sobre la oveja perdida. Continúa la parábola de la moneda perdida y conocen ustedes la historia. Y después llegamos al hijo perdido. Pero vean ustedes qué interesante. Primero se pierde un animal. ¿Sí? Segundo se pierde ¿qué? Una moneda que tenía un gran valor. Probablemente, ¿verdad?, valía tanto que con esa moneda esa mujer se compraba todo el diario de la semana o del mes. No sabemos exactamente. Pero ya en la tercera parábola no es un animal, no es un objeto, no es una cosa, es un individuo, es una persona que se ha descarriado, que se ha perdido. Bien. Así que muy interesante, muy interesante. Y la parábola empieza diciendo, también dijo, un hombre tenía, ¿qué dice? Tenía dos hijos. Un hombre tenía, dice, dos hijos. Un hombre. Y probablemente, dicen algunos expertos, ¿verdad?, en la interpretación bíblica, es que Jesús, como conocedor de su contexto judío, romano, griego en aquella época, probablemente ustedes ven, ¿verdad?,
que él, cuando habla de las parábolas, él está tomando historias. Probablemente estas historias son de la vida cotidiana, de la familia, de la gente, de la sociedad que vivía en aquel entonces, y él las toma, esas historias las retoma para dar una lección o lecciones a sus oyentes. Así es que esta historia de la oveja perdida probablemente pasó. La moneda que se pierde, igual a nosotros se nos pierden muchas monedas, ¿no es cierto? Claro, usted no va a buscar un centavo, ¿verdad? Pero si ya son $20, usted lo va a buscar. Y más si son $100, ¿verdad? Rebate toda la casa para buscar los $100. O un cheque, ¿no? También. Pues bien, aquí, entonces, decía que Jesús, conocedor de su contexto histórico, probablemente él conocía la historia de un hombre que tenía entonces 2 hijos. Y ahí, ¿verdad?, continúa la historia y yo se la voy a resumir en esta mañana. También sé que ustedes han escuchado muchos mensajes. Por ejemplo, los evangelistas toman, ¿verdad?, este pasaje para dar un mensaje a todos aquellos hombres o mujeres que en algún momento se han descarriado en su vida. Y al final hace un llamamiento también a la conversión. Hemos escuchado mucho. Y también me llama la atención, ¿verdad?, que en esta parábola la mayoría de los predicadores, la mayoría de los que damos un mensaje o evangelistas, se concentran ¿en quién? En el hijo menor, ¿verdad? En el hijo pródigo, en el joven. Muy pocos mensajes he escuchado yo que se concentran o que se enfocan en el hijo mayor. ¿Ha escuchado usted un mensaje que se enfoca al hijo mayor? Muy poco, ¿verdad? Y muy pocos mensajes de pronto donde el mensajero se enfoca en el padre. Así que en esta mañana, aunque yo voy a mencionar al hijo menor, voy a mencionar al hijo mayor, pero mi propósito es enfocarme en el padre, porque el padre en esta parábola para mí es el protagonista, es el héroe, es la persona más, pero más importante en la historia de esta parábola. Amén. Nos estamos comunicando, estamos aprendiendo. Amén, amén, amén. Pues bien, de vez en cuando dígame un amén. ¿Okay? Así que seguimos entonces. Aquí en esta parábola, el padre literalmente podría representar a un padre de familia. Así que lo representa a usted o representa a cualquiera de los padres que han vivido durante más de 2000 años. El padre de familia, si es que Jesús, ¿verdad?, había conocido esa historia, si es que la historia también era real. Pero en esta parábola también el padre, yo le llamo el padre con P, ¿verdad?, con P minúscula, podría representar el amor de nuestro padre con P mayúscula. ¿Me están entendiendo? El padre con P minúscula, que podría ser usted, podría ser yo. Pero este padre en la parábola podría estar representando al padre con P mayúscula, es decir, a nuestro padre, ¿quién? A nuestro padre Dios. Bien. Así es que el verso 11 empieza diciendo que un hombre tenía 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. Y le dije que no vamos a leer toda la parábola porque ustedes ya la conocen, ya se leyó. Pero se la voy a resumir. Cuando nosotros entramos a la lectura de la parábola, nos encontramos con la primera escena. Es como que ustedes están viendo una obra de teatro.
está cerrado el telón, ¿sí? Las cortinas. Luego se abre y se presenta ¿qué? La primera escena. Hoy vamos a estar entonces abriendo y cerrando el telón para que usted y yo nos metamos en la parábola, nos metamos y seamos nosotros también personajes partícipes de esa obra de teatro, de esa historia. Pues bien, entonces, cuando yo leo la parábola, del verso 12 al 16, en esos versos está la caída moral y espiritual del hijo menor. Un joven que lo tenía todo, probablemente como los jóvenes de hoy en día, ¿no? Que lo tienen todo, pero todavía sienten que algo les hace falta y buscan ¿qué? El mundo, la aventura, las drogas, la prostitución, conociendo, ¿verdad?, a Dios, conociendo a Jesús y siendo parte de una familia normal, de una familia unida. Un joven o una joven, o podría ser un hombre o una mujer, no importa la edad, de pronto se cansa de estar en este sistema, de pronto como que necesita algo más y se va. Así es que un joven que lo tenía todo quiere aventura, como muchos jóvenes de hoy en día. Pues bien, ahora este joven escoge una vida libertina y sufre las consecuencias de su pecado. Esa es la primera escena, del verso 12 al verso 16. Ahora, aquí se abre entonces una segunda escena. Vaya usted al verso 17 en adelante. Los que tienen su Biblia, del verso 17 al 19. Aquí el joven entra en una etapa, después de haberlo malgastado todo, después de haberlo derrochado, después de haber probado, ¿verdad?, el pecado en carne propia, después de haber disfrutado, entre comillas, todo los deleites, ¿verdad?, que ofrece el mundo, la carne y sus cosas, ¿no? Ahora el joven tiene hambre. Ya no tiene dinero. Ya está en quiebra. ¿No es cierto que eso nos recuerda a nosotros mismos, verdad? Que muchas veces nosotros cuando tenemos todo, no oramos con la intensidad que oramos cuando nos falta todo. ¿No es cierto? No vamos a la iglesia cuando lo tenemos todo. Y menos sacar un tiempo para leer la Biblia porque lo tenemos todo. Pero usted no ha notado que cuando un hombre y una mujer lo pierde todo, sea por un accidente, sea por terco, ¿sí?, y no tiene nada, viene de rodilla ante Dios. Y el individuo que se fue de la iglesia se acuerda que tiene un pastor, se acuerda, ¿verdad?, que hay una familia pastoral, se acuerda que tiene un amigo que es cristiano, se acuerda de los líderes de la iglesia, ¿no es cierto? Y empieza, ¿verdad?, a llamar. Este joven entonces entra en un estado de depresión, de ansiedad. Ahora él empieza a recordar los manjares, todo lo que tenía en su casa. Empieza a recordar a su padre, empieza a recordar a su hermano. Este hombre era un príncipe, este hombre lo tenía todo.
Pero ahora que lo pierde, empieza a reflexionar, empieza a meditar, entra en un estado de reflexión. Ese estado de reflexión usted y yo muchas veces lo hemos experimentado, ¿no es cierto? Siente un gran vacío espiritual. Y ahora este hombre decide regresar a casa. En la segunda escena, toma, en la tercera escena, ok, cierro la segunda escena y abro la tercera escena. En el verso 20-21, por favor, véalo, 20-21. En el 20-21. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Toma este joven una decisión. Ahora se levanta y decide volver. Ahora este hombre viene donde el padre, viene arrepentido. Viene arrepentido. Porque no es igual a que usted y yo nos sintamos culpables por una terquedad, por una caída, a que nos arrepintamos. No es igual a que usted se sienta mal y de pronto, ¿verdad?, ya vino a la iglesia. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. En ese orden. Nos arrepentimos y nos convertimos, instantáneamente entramos a la salvación. Amén. Inmediatamente en la salvación, según la Biblia, viene la vida eterna. Amén. Y venimos a disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos da en Cristo Jesús. Pues bien, aquí este joven se arrepiente, confiesa sus pecados, y dice que cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Aquí entramos nosotros, ¿verdad? En este mismo texto. En el mismo texto entramos a la cuarta escena y aquí está el meollo del hoyo, como dijo alguien, ¿no? Este es el centro, este es el núcleo prácticamente del mensaje de esta mañana. Dice que lo vio su padre y ese padre fue movido ¿a qué? A misericordia. Y dice que fue movido a misericordia. Y dice que le dio ¿qué? Un abrazo de bienvenida. Un abrazo de bienvenida. ¿Y qué otra acción tomó? Además del abrazo, lo besó. Le da la bienvenida, le da un abrazo y le besa. Esa es la actitud de un padre que ama a su hijo. Y probablemente esa acción no tenía necesidad de decirle al hijo, te perdono. No está allí, ¿verdad que no? Simplemente esa acción es una acción de perdón. Una de las cosas que más lastima las relaciones humanas y las relaciones entre nosotros los cristianos es la indiferencia, es la apatía. Es momento de expresarle a los hermanos cuánto los amamos. Nosotros los latinoamericanos somos una sociedad romántica, amén, que lo expresamos. La sociedad americana, la china, la japonesa es una sociedad fría, no expresa. Así es que yo soy de esos, ¿verdad? Que yo siento que yo soy de esos que expreso amor. Y cuando yo digo un hola, un Dios le bendiga,
con eso va una sonrisa. ¿Cuánto nosotros los cristianos, las iglesias, necesitamos expresar el amor? No amar de palabras, sino de hecho. ¿Cuánta gente viene a la iglesia porque están ansiosos de amor? Y hermanos diáconos o los que están en la puerta dando la bienvenida, usted está allí porque, bueno, probablemente los pastores vieron algo en usted, pero usted no puede estar en la puerta dando una bienvenida serio. O si tuvo problemas en su casa, ¿verdad? Viene y está en la puerta y ¿cómo usted le va a dar una sonrisa a alguien? Un abrazo. No digo que le dé un beso, porque eso es cultural. Yo cuando llegué a verdad aquí, vengo de una sociedad romántica del país más feliz del mundo, ¿no? Ustedes saben que se ha ganado la virtud o el título del país más rico, más feliz del mundo. ¿Cuál es? Por favor, Costa Rica. Costa Rica. Entonces vengo de una sociedad romántica que toda la persona que está a mi alrededor, bien que interesante, a nosotros nos presentan una familia, un amigo, un amigo nos presenta un amigo, pues a todos les damos un beso y un abrazo. Cuando yo vengo aquí, ¿verdad? Por cierto, hace unos 22 años, llegué mucho primero que ustedes, creo. Yo vengo con la misma actitud. Cuando choqué de frente, choqué de pared, encuentro, ¿verdad?, que hay algunas sociedades que crean su espacio. Y más si la mujer sufrió mucho golpe, mucho desprecio en su país de origen. No quiero mencionar ningún país de origen por no herir susceptibilidades. Pero usted y yo, como hijos del Señor, personas que tenemos el Espíritu Santo, que somos salvos, que somos cristianos, debemos de expresar el amor. Debemos de expresarlo. Y se expresa con todo respeto. Con todo respeto se expresa. Y más si somos cristianos. Pues bien, le vio su padre y fue movido a misericordia, le dio un abrazo de bienvenida y lo besó. Ahora dice la parábola que el padre inmediatamente ordenó el mejor vestido. Pongan el anillo, traigan el calzado y además de eso traigan el becerro gordo y celebremos. Hay fiesta en esta casa, porque hay fiesta cuando un hombre se arrepiente delante del Señor. Hay fiesta en los cielos. Y así terminan las tres parábolas. Las tres parábolas de la oveja perdida, dice al final, así hay fiesta, así los ángeles celebran cuando un pecador viene a los pies del Señor. Y la otra parábola termina igual, así hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y esta parábola del hijo pródigo termina igual, en una celebración, ¿no? En una gran fiesta. Por lo tanto, nosotros debemos de celebrar cuando un pecador viene a Cristo. Cuando alguien se reconcilia con el Señor, debemos de celebrarlo. Mi hijo, dice, estaba perdido y ahora, ¿qué es? Es hallado, es encontrado. Y decía el hermano en la introducción hoy, probablemente entonces, este padre de familia no perdía las esperanzas y probablemente todas las mañanas miraba al horizonte y probablemente cuando el sol, ¿verdad?, también salía o cuando se ponía o se dormía, le decimos a alguno, él salía y miraba al horizonte a ver si su hijo regresaba, porque él no había perdido las esperanzas. Es la esperanza que usted y yo nunca perdemos cuando un hijo nos maltrata y se va.
sabemos que un día va a regresar. O cuando un pecador o cuando una persona de la iglesia se va enojado, molesto, usted y yo debemos de tener la esperanza que un día retornará. Pero encuentro una quinta escena, y aquí no me voy a concentrar mucho porque el tiempo es oro también. Pero en la quinta escena nosotros nos encontramos, ¿verdad?, con la actitud egoísta de un hermano que es el hermano mayor. ¿De acuerdo? Esta actitud del hijo mayor reveló que él estaba también igual o peor que su hermano menor. ¿Escuchó eso? El uno se había ido y lo señalábamos como malagradecido, como pecador, como malo, ¿no? Él es el malo de la familia, él es el malo de la película. Pero había quedado uno que era el hijo mayor, que cuando él ve la actitud del padre, ahora, no sé, a lo mejor en algún momento el hijo mayor pensó, el hermano mayor pensó, si no regresas mejor. ¿Sí? ¿Sí? Si no regresas mejor. Si se lo come un león, un tigre, un coyote, y si se lo come un oso, pues mucho mejor. Y cuando el hijo menor regresa, y él también regresa porque andaba en el trabajo probablemente, pero ¿qué es esta bulla? ¿Qué está pasando en esta casa? Y un criado le dice, no, es que tu hermano regresó y el patrón, ¿verdad? Y tu papá ha ordenado una gran fiesta. Y allí se manifiesta los celos, se manifiesta el egoísmo, se manifiesta el hombre pecador, ¿no? Mucho cuidado con nosotros. Mucho cuidado. ¿Cuál es la actitud suya y la mía cuando una persona se va a la iglesia y retorna a la iglesia y el pastor lo pasa al frente? Y tal vez nunca le ha puesto el pastor a usted a dar una reflexión o por lo menos un testimonio. ¿Qué siente usted? ¿Qué sentimos? Probablemente lo mismo que el hijo mayor, ¿no? Decía entonces, ¿no es la actitud también de los miembros a veces de la iglesia? Pero vamos a las aplicaciones. Esto de las aplicaciones. En esta parábola entonces, pongan atención porque estas aplicaciones es lo más importante de un mensaje. En esta parábola se revela a Dios como Padre. La figura central, número 2, la figura central de esta parábola es el amor ¿de quién? Del Padre. 3, el Padre Dios en su gran amor restaurando a los caídos. 4, en esta parábola descubrimos que Dios es amor. En eso resumió el apóstol Juan en su primera carta, ¿no? De Juan. Dios es amor. Dios es amor. Que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz de Calvario por usted y por mí. Amén. Dios es amor. Y este era el mensaje del apóstol Juan, el que escribe Apocalipsis. Él cuando lo invitan, ¿verdad? Según la historia fue el último de los apóstoles en morir de anciano desterrado en una isla. Y se dice que lo invitaban a él a predicar. Y era tan anciano que lo llevaban en los regazos y lo ponían probablemente allá al frente del público. Y él decía, Dios es amor, hijitos míos, perdonaos unos a otros. Porque si hay algo que falta en nuestras iglesias, estoy hablando de las iglesias de nuestra ciudad Columbus, que las conozco a la mayoría en mis 22 años y que muchas de ellas yo estoy colaborando, es amor, es amor, es amor, es perdón,
Hoy en día, ¿verdad? Una iglesia se separa de la otra porque falta amor. Y los pastores no nos llevamos entre sí, ¿verdad? Porque muchas veces hay cosas pequeñas que nos separan, como por ejemplo la liturgia, ¿no? Que adoras al Señor diferente como yo lo adoro. O porque predico diferente como el otro predica, porque el uno es pentecostal y el otro nazareno, el otro es metodista, el otro es... Falta amor. Hijitos míos, amaos unos a otros. 5. El amor restaurador de un padre. 6. El beso y el abrazo de bienvenida significa ¿qué? Perdón. El mejor vestido, Dios en Cristo Jesús te limpia. 8. El anillo significa autoridad. Eres mi heredero. 9. El becerro gordo. Dios da lo mejor. Siempre hay una incógnita allí, ¿verdad? Una pregunta con el becerro gordo. ¿Por qué en medio de 1000 becerros había uno gordo? ¿Se pregunta usted? Y usted podría responderse en esta mañana. Es porque ese becerro gordo se había apartado del resto, porque probablemente el padre dijo: apártenlo, porque tenía esperanza que ese becerro gordo iba a servir de celebración. Amén. ¿Cuánto nos ama a nosotros el Padre? La sandalia. Eres hijo del rey. Hijo del rey. Y por favor, busque Salmo 27:10. Salmo 27:10. Salmo 27:10. Ese es el texto, wow. Ese es mi texto bíblico preferido en lo que es el Antiguo Testamento. Tengo muchos, pero se lo voy a decir por qué. Salmo 27:10. ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Cómo dice, hermana? Ajá. Sí. Ajá. Aunque padre y madre me dejaren, dice, con todo, Dios dice, Jehová, ¿qué? Me recogerá. Aunque padre y madre, aunque tu amigo, aunque tu amiga te deje, aunque tu esposa te deje, aunque tu esposo te deje, con todos los chiquillos, ¿no? Con todo, Dios te recogerá. Ese texto yo lo tomé literal en mi vida. Mamá murió cuando yo tenía 1 año y medio. Y al siguiente día, papá nos abandonó a 3 hijos. Yo era el menor. Quedamos con los abuelos. Cuando yo tenía 17 años, en todas esas, la adolescencia, yo estaba resentido con el mundo, estaba resentido con la sociedad, estaba resentido contra Dios. Tenía una leve idea de Dios, pero no de Jesús. Porque me llevaban a la iglesia cuando yo era un niño, me llevaban a la iglesia a pellizco, ¿no? Me llevaban a misa. Y recuerdo cuando yo tenía que confesarme ante el sacerdote, ¿verdad? En su propia cara yo le exageraba mis pecados y le decía mentiras. Y me mandaba, ¿verdad?, a rezar un montón de Padre Nuestro, Padre Santo, Dios mío, que era para mí era un sacrificio. Muchos de ustedes en la nueva generación no vivieron eso, pero nosotros los que vivimos aquella época sí, porque venimos del catolicismo los que somos más adultos. Muchos de ustedes vinieron de la cuna cristiana, cuna evangélica. Pero en esos 17 años yo tenía odio, tenía rencor. Yo el que me las hacía me las pagaba. Era así, ¿verdad? De flaquito.
pero era más rápido que una gacela, corriendo, ¿verdad? Cuando tenía que escaparme, ¿no? Y a la edad de 17 años, alguien me predicó el evangelio, un pastor me predicó el evangelio. Me predicó el evangelio en 3 semanas. Y el sábado yo estaba en la iglesia, no sé cómo le llaman ustedes, sociedad de jóvenes o liga de jóvenes, o en el culto de los jóvenes. Yo estaba allí el sábado siguiente. Ese sábado siguiente, el pastor predicó para mí. Hizo un llamado, cuando yo me di cuenta estaba al frente. Eso marcó mi vida. La iglesia cristiana, la iglesia del Señor, salvó mi vida en el momento que yo más odio y rencor tenía. Probablemente yo hubiera sido un pandillero, probablemente yo hubiera sido un drogadicto, probablemente hubiera sido lo más malo que usted se imagina. Pero allí, ese texto, después lo hice mío. Aunque mamá murió y me dejó, aunque papá se fue, me dejó, Jehová con todo me recogió y me trajo e hizo de mí un hombre de bien. Hizo de mí un hombre que se graduó del high school, un hombre que se graduó de la universidad, un hombre que se graduó del seminario y un hombre que Dios lo hizo misionero. ¿Cómo no he de estar agradecido? ¿Y cómo es que no voy a estar aquí después de 35, 40 años? Dios me recogió, literalmente me recogió. Y Él quiere recogerte a ti, amén. Él quiere que le entregues tu corazón. Y vaya pensándolo, mientras tanto yo termino. A lo mejor es el momento para que usted se reconcilie con Dios Padre en esta mañana. Pero este padre de la parábola del hijo pródigo tiene todas las virtudes de un buen padre, de un gran hombre. Decía, ¿verdad?, que cuando él ve venir a su hijo, no saca una vara para castigarlo, le da un abrazo de bienvenida. ¿Cuál es la actitud suya como padre con sus hijos? ¿Y cuál es la actitud de ustedes, hijos, con sus padres? Yo nunca supe lo que era tener una madre, nunca supe lo que era tener un padre, pero me imagino que yo hubiera sido un buen hijo. Pero no tuve la oportunidad. Pero es tu oportunidad para que seas una buena hija. ¿Cuál fue la última vez que usted llamó a su padre para decirle: Padre, te amo? Ahorita estoy recordando, ¿verdad?, que yo conocí a mi padre cuando tenía 38 años. Por cierto, antes de venirme a los Estados Unidos. Sin buscarlo, nos reencontramos. Y ese día yo abracé a mi padre me abrazó y me pidió perdón. Y yo lo perdoné. Y en abril de este año, en una gira misionera por México, Nicaragua, Costa Rica, mi padre estaba anciano, 85, casi 90 años. Él estaba muy enfermo, muy mal. Entonces yo pasé viéndolo un miércoles, porque yo tenía que ir a predicar a otras iglesias en Costa Rica. Cuando yo pasé viéndolo a él miércoles, ahí se reconcilió él con Cristo. Mi padre se reconcilió con Cristo, aceptó a Cristo como su Salvador, siendo un católico. Y yo termino el domingo, un domingo como hoy, a la 1 de la tarde, termino yo mi sermón, cuando un pastor de la iglesia me dice: Pastor, hay una llamada aquí en tu teléfono. Dice: yo me atreví a ver el texto también, que te avisara que tu padre ha muerto. Pasé viéndolo miércoles. El domingo él murió. El domingo murió.
tuvo el placer de llevarlo a los caminos del Señor. Tuvo el placer en 22 años enviarle una remesa, una ayuda para su medicina. Tuvo el placer de estar en su vela. Tuve el placer de ir a enterrarlo y con mis propios recursos comprar el lugar donde lo enterramos. ¡Wow! ¡Qué satisfecho estoy! ¡Qué contento estoy! Y además de eso, dar una reflexión en el cementerio, en medio de una gente catolicísima. Les cuento esto porque hay muchos hijos ingratos y hay muchas hijas ingratas que no le han dado el lugar a papá. Y ya cuando papá muere, dice el dicho, ¿para qué? ¿Para qué? Dicen algunos, vas a llorar. Ya es tarde. Ahora mientras papá vive, abrázalo, llámalo. Si te ha fallado, perdónalo. Aquí tenemos a nuestro modelo padre, el papá del hijo pródigo, el papá del hijo mayor. Pero aquí tenemos al salmista 27:10. Si tu padre y tu madre te dejaren, ¿qué dice? Jehová con todo te recogerá. Aun cuando todos me dejen, yo tengo a Dios como padre. Voy terminando. Padre significa sustentador. Padre significa proveedor. Padre significa protector, uno que protege. Padre significa alguien que es la fuente. ¿Nuestros hijos se sienten seguros con nosotros como padres? Yo tengo 3 hijos: Steven, Dariel y Catherine. Mi hijo mayor trabaja conmigo, además de que él es músico y le sirve al Señor en su ministerio musical. Tuve dos experiencias. Tengo 5 minutos para terminar, ¿verdad? Sí, gracias, hermano. Tuve 2 experiencias en este año. Estaba en el jardín de mi hijo mayor, en la casa, podando su jardín, me corté 2 dedos. Tengo 1 mes y medio de estar en rehabilitación con mis dedos. Uno me quedó 99% bien, el otro está un poco defectuoso y espero que en el camino se mejore. Mi hijo mayor me lleva urgentemente al hospital. Era tanto el dolor. Gracias a Dios pude darme cuenta que tengo un umbral del dolor muy desarrollado. Es decir, soy muy fuerte. Cuando yo estaba con el doctor, ¿verdad? En ese sufrimiento de mis dedos, es el dolor más fuerte que he sentido en toda mi vida, de mis 2 dedos. Mi hijo mayor, yo no lloraba porque me consideraba así como una sociedad machista, como muy hombre, ¿no? Entonces mi hijo mayor, cuando él vio que yo estaba debatiéndome, ¿verdad? Me dice, papi, deme su mano. Me da la mano derecha de él. Entonces cuando yo sufría el dolor, yo apretaba su mano y él apretaba la mía. Wow. Yo me sentí como que si yo fuera el hijo y él mi padre. Me sentí seguro, protegido, cuidado por mi hijo durante 5 horas en el hospital. ¿Qué les parece? Y un día de estos, conversando con mi hijo Steven,
yo le preguntaba a él, hijo, dentro de todas mis cualidades, si hay alguna que tengo o alguna virtud que tenga, ¿cuál cree usted que es la que me podría resaltar en relación de papá a hijo? Entonces él me dice, papi, dice, usted es un hombre que tiene un gran corazón. Número 2, usted es un hombre de fe, tiene mucha fe. Lo he visto en mi vida, de 34 años, lo he visto echarse al agua, lo he visto aventurarse con mucha fe en la vida. Pero tercero, si a nosotros tres, Steven, Dariel y Catherine, nos ha pasado algo, usted siempre ha estado con nosotros. Y si nos pasara algo de aquí en adelante, algo fuerte, yo sé que el primero que estaría allí es usted, dando la cara. Wow. Dije, yo he acabado la tarea. He acabado la carrera. Padre, ¿cuál es tu relación con tus hijos? Hijos, ¿cuál es tu relación con tu papá? Termino. Efesios 6, 1 al 3, dice así: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Estoy haciendo un resumen del texto. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo enterré a mi padre. La distancia y muchas cosas no me permitieron estar con él todos los días. Además que lo conocí ya cuando yo era maduro. Pero lo enterré y me siento satisfecho. Ahora, adultos que no tienen de pronto padre terrenal. Dios Padre quiere adoptarte en Cristo Jesús como su hijo. Amén. En esta mañana. Y Pablo dijo en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pongámonos de pie, hermano, por favor. Por eso que siempre que oro, en mis oraciones yo empiezo así: Padre, en el nombre de Jesús y por la presencia de tu Espíritu Santo en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, oramos por los padres en esta mañana. Por cada padre que está aquí en este lugar y por cada padre que nos está viendo, Señor,